¿cuándo tengo la rebaja al 90? ¿Cuándo tengo la rebaja al 90? Por ejemplo, en este caso, presento el PDT y no hay ninguna notificación. Ahí yo tengo que es subsanación voluntaria. Pero ¿cuándo tengo la rebaja al 90%? Cuando también pago antes de cualquier notificación. Quizás me preguntaba por este caso, por el caso que hemos hecho hace un rato, ¿correcto? No llegué a escuchar bien lo último, parece que hay interferencia con alguien. Voy a ahí, está bien, está. Ya, ahora sí. Te decía, ¿cuándo tenemos la rebaja del 90%? La rebaja del 90% tenemos en este caso, cuando yo presento el PDT, antes de cualquier notificación y pago la multa antes de cualquier notificación. Te preguntaba, tu duda quizás partía, por ejemplo, con este caso, en el caso que habíamos dado anteriormente, en el caso de acá, que nosotros decíamos, presento mi PDT y no hay ninguna notificación, entonces sí tendría la rebaja de voluntaria, pero luego me llegó una esquela, eso ya no sería voluntaria con pago, porque yo pagué después de que llegó una esquela. A ver, Sebastián, ¿me llegaste a captar esa parte? Sí, 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 tengo una duda más. Entonces, entiendo que si no subsano y solamente pago, sería la baja del 80%, es decir, pagaría solamente 20% de la multa. No. ¿Sabe por qué? Porque acá nos guiamos por esa parte. Es lo primero que necesitas para acogerte al régimen de gradualidad, subsanarlo. Si yo no lo Ok, subsano, yo no me acojo al régimen de gradualidad. ¿Y qué es el criterio de subsanación? Hacer la declaración. O sea, si yo no lo subsano, yo no me he acogido. Por más que yo he pagado, no me logro acoger. ok, Y acá te tendría un ejemplo. Por ejemplo, acá me dicen, no hice la declaración, pero me notifican para que lo haga. Me llega una esquela. Pero dentro de los 3 días, yo cumplo con pagar la multa. ¿Me ha cogido la gradualidad? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque como primer paso, yo lo que tendría que hacer es hacer la declaración. Si yo no he hecho ok, la declaración, no me ha cogido a nada. ok. Ajá. Tengo una duda final. Digamos que no presento mi declaración jurada en el plazo de ley y posteriormente sí la presento, pero no, en ese momento no pago. Entiendo que ahí estoy en el escenario del 80%. Estarías en este escenario, en el caso 19, cuando tú presentas tu PDT, pero no pagas Ujú. la multa, y luego pagas la multa. Antes, SUNAT te decía, es el 80%, porque para acogerte a la rebaja del 90 tenías que hacerlo el mismo día. Actualmente ya el Tribunal Fiscal ha dicho, no, porque ninguna parte de la norma te dice que tienes que declarar y pagar el mismo día, con tal que lo hagas antes de cualquier notificación. Claro, entonces ahí podría en cualquier momento cancelar la multa con 80% de No, descuento, con 90. Con con 90. 90. Ajá. Ok, Normalmente, a veces cuando tú llamas a call, te dicen 90, otras veces te dicen 80, pero si tú te vas a régimen de gradualidad, en ningún el mismo día. Inclusive en este caso, lo primero que se hizo es el pago de la multa y luego se subsanó. ¿y cuál sería, perdón, el escenario del 80% entonces? Porque ahí veo que El, es sin pago. ajá, el escenario del 80% sería, por ejemplo, acá, en el caso 21. En el caso 21, ¿qué nos dice? Primero, yo hice el PDT. Ujú. Yo hice el PDT antes de cualquier notificación. Entonces, la pregunta sería,
¿Es voluntaria o es inducida? Porque como punto de partida número 1, tú lo que tienes que ver es el PET. Yo me voy, ¿cuándo hice el PET? El 20 de marzo de 2016. ¿Antes o después de una notificación? Antes. ¿Es voluntaria o es inducida? Voluntaria, porque no hubo ninguna notificación por parte de SUNAT que me recordó que lo haga. Entonces, si es voluntaria, ¿cuántas opciones tengo? Solo 2, 90 y 80. Me olvido el 60 y el 50. Por eso les decía, es importante ver primero subsanación. Ok, entonces nosotros decimos, será 90 u 80, pero me llegó una notificación y a raíz de esta notificación yo pago la multa. El pago de la multa es voluntario. El pago de la multa lo hice después o antes de una notificación. Después. Entonces no será el 90. ¿Cuándo será con el 90? Cuando ese pago de la multa lo hice antes de cualquier notificación. Pero como ya hubo una notificación, la rebaja será 80. Okay. Es voluntaria porque no hubo notificación antes, pero el pago sí se hizo después de una notificación. Entonces es 80. Ok, muchas gracias. No te preocupes a ti por la intervención. Ok, entonces nosotros decíamos, en ese caso la rebaja sería 80%. Por acá también nosotros tenemos el caso de acá que yo les comentaba, podría ser que no nos hayamos acogido a la gradualidad del pago. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver cuánto se pagó. Lo más probable es que cuando yo pagué, lo pagué con la rebaja al 90. Y realmente no me correspondía la rebaja al 90, porque la rebaja al 90 es cuando es voluntaria, es cuando es una subsanación voluntaria. Y en este caso, la subsanación es inducida, más no voluntaria. ¿Qué más tenemos? Este caso que ya habíamos visto, me notificaron la esquela. Me notificaron la esquela en la que se comunica que hemos incurrido en infracción y se paga la multa, pero no lo he subsanado, entonces no nos hemos acogido a la gradualidad. Y en cambio, cuando me notifica la esquela, pero sí presento el PET, pero no pago, la rebaja solo sería ahí del 80 hasta que podría ser 90 hasta que me llegue alguna. Acá ya me ha llegado la esquela. Si yo me he llegado a la esquela y yo dentro de los 3 días presento el PET, pero no pago la multa, la rebaja solo sería del 50%. ¿Qué más tenemos? En este caso dice, me notificaron la esquela. El mismo día presento el PET. El mismo día pago la multa. ¿Cuánto de rebaja sería? Artículo 104 del Código, artículo 104 y 106 del Código Tributario, lo que vimos. ¿Cuándo surten efecto las notificaciones? ¿Se acuerdan? Las notificaciones, ¿cuándo surten efecto? Las notificaciones surten efecto al día hábil siguiente. Si me notificaron el día 18 de agosto, ¿cuándo surtiría efecto? Me han notificado el 18 de agosto del 2016. El 18 de agosto del 2016 me hicieron la notificación. ¿Cuándo surtiría efecto? Al día hábil siguiente. Veamos, 18 de agosto del 2016, dicen, ¿no? Veamos acá. 2016. 18 de agosto. 18 de agosto cayó día jueves. ¿Cuándo surtiría efecto esta notificación? Esta notificación surte efecto el día viernes 19. Ok, esta notificación surte efecto el día viernes 19 de agosto. Es decir, físicamente te llegó a tu domicilio el 18 o electrónicamente te llegó el 18. Pero tributariamente recién será validero o surtirá sus efectos el día 19. Como yo pago y yo presento mi PET antes que surte efecto, es como si yo lo hubiera presentado antes que me hubiera llegado esa notificación. Por ende, en este caso, la rebaja será del 90%.
En este caso te dice, me notificaron el día viernes 19 de agosto. Presento el PET el sábado. Pago la multa el domingo. ¿Cuánto de rebaja será? Igual, la rebaja será el 90%. ¿Por qué? Porque si me notificaron el día viernes, esto surte efecto al día hábil siguiente, que vendría a ser el día 22 de agosto. Por ende, el pago, por más que lo hice el viernes, el domingo, perdón, y el PDT lo presenté el sábado, tendré la rebaja del 90%. Y así ahí tienen una serie de casos que les puede servir. También igual por el tema de los días, por el tema del importe de la multa, pero en rasgos generales, así sería para aplicar el régimen de gradualidad para el 176. Ahora, en este caso, y a ustedes les ha llegado el material, por si tuvieran alguna duda, por ahí en una clase uno de sus compañeros me hizo una consulta sobre municipalidades, pero no se podía escuchar bien el audio. Hasta ahora no me ha llegado su correo si es que quisiera hacer la consulta. Entonces, sigamos. Me ha llegado una carta inductiva el día miércoles. El sábado presento mi PET y el martes pago la multa con la rebaja respectiva. Pregunta, ¿cuánto de rebaja tendré? ¿Qué dice? La pregunta es, ¿el PET lo he hecho de forma voluntaria o lo he hecho de forma inducida? Esto lo vimos en la clase que vimos fiscalización. ¿Qué dice? Me están comentando que ahorita no se puede activar el chat porque tienen diferentes correos y no los han enviado. Que para la próxima clase ya se va a poder activar porque le van a requerir los correos. No se preocupen. ¿Qué dicen en este caso? ¿Es voluntaria o es inducida? A ver, chicos, ¿qué dicen por ahí? Diana, ¿qué crees que es por ahí? ¿Voluntaria o inducida? En este caso ya lo habíamos visto la clase pasada. La clase pasada, bueno, la clase que hicimos fiscalización. Y nosotros citamos un informe de SUNAT. Y el informe de SUNAT te decía que las cartas inductivas no van a repercutir en el régimen de gradualidad porque no te están señalando que has cometido una infracción. Inclusive cuando te notifican, te dice de considerar que ha habido inconsistencia, subsanarlo, no presentar su declaración rectificatoria. Pero no es que te están fijando que has cometido la infracción. Por ende, en este caso, aún tendré la rebaja del 90%. Ahora, acá hay que tener en consideración que no todos los, bueno, eso ya ustedes lo saben, que no todos los feriados son feriados para fines tributarios, sino que la norma te tiene que decir que es feriado para fines tributarios. O también, para hacerlo sencillo, si la norma no te lo establece, no lo considerarás, pero sí lo considerarás lo que es los feriados que normalmente lo consideramos solo años, por ejemplo, los de fiestas patrias, Navidad, los que aparecen en rojo en el calendario. Pero no todos los feriados declarados por el gobierno son considerados feriados para fines tributarios. Hay que tener en consideración eso. Ahora, en este caso, nos están diciendo, no presenté el PDT 617, pero pago el impuesto a la renta de no domiciliado. ¿Con ello es subsanado? No, porque lo que me establece la norma es presentar el PDT 617. Ahora, ¿qué sucede si yo tenía que declararlo el 15 de febrero de 2015?
y yo no lo he declarado hasta el día de hoy. El día 18 de junio de 2020 me llega la resolución de multa, donde me requieren la multa, donde ya me están sancionando la multa por no haber presentado mi PDT. ¿Qué dicen? ¿Estaré en lo correcto o ya habría prescrito? Esto lo hemos visto cuando vimos la clase de prescripción. ¿Qué dicen? ¿Desde cuándo se computa el inicio, el cómputo, el plazo de prescripción, el tema de sanciones? ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo se da el inicio, el cómputo, el plazo de prescripción en el tema de sanciones? Desde el 1 de enero del año siguiente de la fecha en que se ha cometido la infracción. ¿Y cuándo se ha cometido la infracción en este caso? En este caso, la infracción se cometió en febrero de 2015. En febrero de 2015 cometí la infracción. Por ende, ¿cuándo iniciaría el cómputo? El 1 de enero del 2016. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir? 4 o 6 años para considerar lo que ya ha prescrito. Habíamos dicho que había una RTF de observancia obligatoria que te decía que era 4 años. Entonces, en este caso, serían 4 años. Y decíamos 2016, 2017, 2018, 2019. Desde el 1 de enero de 2006 al 2017, 1 año. Al 2018, 2 años. 2019, 2020. Al 1 de enero de 2020, 4 años. Y esto se computará surtirá efecto, por decirlo, a partir del primer día hábil siguiente, a partir del primer día hábil del 2020. Por ende, al 18 de junio de 2020, ya no me podrían sancionar. ¿Por qué? Porque ya habría prescrito. Hasta ahí por el numeral 1 del 176. El numeral 2 del 176 está relacionado con no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. En el otro estábamos hablando de declaraciones determinativas. En este estamos hablando de declaraciones informativas. Por ejemplo, el DAUT. Declaraciones en las cuales simplemente informo nada más. Informo datos, más no tengo la obligación de pagar o determinar la obligación tributaria. El régimen general, si lo subsano antes que se dé cuenta la administración, no pago nada. En cambio, una vez que se ha dado cuenta, tendría la multa de 30% de la UIT si estuviera en el régimen general y sería inducida con pago 90, inducida sin pago 80. Y el razonamiento para la aplicación es el mismo que hemos visto para el 176. Numeral 1. 177. ¿Cuándo estamos hablando del 177? Estamos hablando del 177 cuando es colaboración a la administración. Ok, veamos. Esto se da usualmente en el tema de fiscalización. Esto se da usualmente en el tema de fiscalización. Veamos. Estoy en una fiscalización y me requieren mis libros contables. Si yo no entrego los libros contables dentro del plazo, he incurrido en una infracción. Me requieren no solo los libros, me requiere un análisis de la cuenta 6, análisis de la cuenta 7. En ese caso, sería también una infracción, pero ya no sería del numeral 1, sino sería del numeral 5. Vamos a ver. Te dice,
¿Cuándo estamos hablando de estos casos? Cuando hablamos de colaboración a la administración. En este caso, para que se configure esta infracción, debo estar obligada a tener la documentación. Debo estar obligada a tener la documentación requerida. La administración la debe haber requerido. La información requerida debe existir y el contribuyente no la entrega por una causa imputable a mi persona. Imaginémonos que estemos en una fiscalización para poder ver estas reglas. Para que se configure esto, yo debo estar obligada a llevar esta documentación. Me están pidiendo el registro de compras. Yo debo estar obligada a llevar el registro de compras. Me están pidiendo mi libro diario. Yo debo estar obligada a llevar mi libro diario. ¿Se acuerdan las empresas de servicios que durante bastante tiempo se decían, tienes que llevar registro de costos? Otros decían, no, no tienes que llevarlo. Hasta que salió una RTF y dijo, si no tengo nada que registrar, no tengo que llevar. Por ende, si yo no tuviera nada que registrar, sería una empresa de servicios, no tenía la obligación de llevarlo. Por ende, no incurriría en infracción si me lo requieren y no lo presento. Entonces, en este caso, debo estar obligada a tener la documentación. La administración la debe requerir. ¿Y cómo la requiere? Mediante requerimiento. ¿Qué más? La información requerida existe. No es solo que yo tenga la obligación de llevarlo. Pongamos, me piden mi registro de compras. Tengo la obligación de llevarlo porque pertenezco al régimen general, pero nunca lo abrí, nunca lo llevé. Entonces yo no puedo entregar algo que nunca existió. Pero señorita, entonces no tendría sanción. No, no es que no tendría sanción. Solo que en este caso la sanción no sería del 177, que es por no entregar la documentación. La sanción sería por no llevar el libro. El contribuyente no entrega la documentación por una causa imputable al contribuyente. Simplemente no la quiero entregar. Otra cosa distinta sería en el supuesto que el contribuyente ya lo haya presentado a otra entidad. Por ejemplo, a Sunafil, presentó los contratos que le están pidiendo, los contratos de sus trabajadores que ahora le están pidiendo. Numeral 1 del artículo 177. Numeral 1 del artículo 177. Te dice, no exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. Formas de subsanarlo. ¿Cómo lo subsano? Exhibiendo los libros, los registros, informes y otros documentos. Ok. Me requieren los libros. ¿Cuánto sería mi multa? El 0.6% de los ingresos netos. Si yo lo quiero subsanar, ¿lo podría hacerlo? Sí. Pero ¿cuánto sería mi multa? Sería el 0.6% de los ingresos netos. Pero acá yo tendría la gradualidad inducida del 80 o del 50. Porque una vez que ya me lo han detectado, me va a llegar un requerimiento para efectos de poder subsanarlo. Pregunta, porque acá me dice, la multa es el 0.6% de los ingresos netos. ¿Qué ingresos netos sería? Ingresos netos de la fiscalización. Me están fiscalizando el 2020, me está fiscalizando el impuesto a la renta del 2014. ¿Qué ingresos netos serían? Ahora, por acá, para lo que es numeral 5 del 177, está relacionado con
información o elaborar algo, no me requieren los libros. Ahora lo que me están requiriendo es análisis de la cuenta 6, análisis de la cuenta 7. La multa es menor porque es algo que yo tendría que hacer y es 0.3. Numeral 1, entrego el documento o a lo mucho saco copia. Numeral 5, tengo que, en base a la documentación que yo tengo que elaborar algo. Yo les había preguntado, ¿qué ingreso neto sería? ¿Qué ingreso neto sería en este caso? Cuando yo no sé, ¿yo dónde tendría que irme? La clase pasada lo vimos y dijimos, ve al artículo 180. Acá es súper importante el artículo 180 y las notas al pie. Te dice, ingresos netos, total de ventas, ingresos por servicio y otros ingresos grabables y no grabables, ingresos netos, rentas netas compensables en un ejercicio grabable. Para el caso de deudores tributarios, generador de renta tercera, régimen general MIPE, se considera la información contenida en los campos o casillas de la DJ anual del ejercicio anterior al de la comisión o detección de la infracción. Entonces nos se pregunta, ¿qué ingresos netos serían? Los ingresos netos que serían son ingresos netos del ejercicio anterior a la fecha que cometió la infracción. La infracción la cometió en el 2020. Me están fiscalizando 2014. ¿Qué ingreso neto sería? Ingreso neto del 2019. Pero vamos a ser más específicos en la medida que vayamos avanzando. Acá tengo un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Te dice, se le realizó un procedimiento de fiscalización de los periodos de enero a marzo de 2014, mediante requerimiento tal y tal del 14 y 30 de enero de 2017, se ha corroborado que la compañía no presentó el análisis de diferencia de cambio del 2014. Asimismo, mediante resultado de requerimiento tal del 2017, dejó constancia que el recurrente no presentó facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, etc., etc. Te dice, el contribuyente incurrido en la infracción del numeral 1 o 5 y cuánto es el importe de la multa. Y acá nos dan datos. Número 1. ¿Qué infracción hemos cometido? Acá resaltemos. Acá, mire. Acá te dice, mediante requerimiento 5475 y 5173 del 14 y 30 de enero, se ha corroborado que la compañía no presentó el análisis de diferencia de cambio de 2014. Análisis de diferencia de cambio es algo que yo he tenido que elaborar. Entonces, ¿eso es numeral 1 o numeral 5? Eso es numeral 5. Análisis de diferencia de cambio. Numeral 5. Ahí sería numeral 5. Y en el otro caso te dice facturas, boletas, liquidaciones y guía de remisión. ¿Cuánto sería? Eso sería numeral 1 o numeral 5. Acá tenemos lo que está en rojo. Análisis de diferencia de cambio es algo que yo elaboro. Eso sería numeral 5. En cambio, las facturas, la boleta, la liquidación de compra y la guía de remisión es algo que ya está y yo no tengo que elaborarlo, a lo mucho saco copia. Eso sería numeral 1. Entonces, ¿qué infracciones hemos cometido? La infracción del numeral 1 y del numeral 5 del 177. Correcto, hasta ahí. ¿Qué más? ¿Cuánto es la multa? La multa, ¿cuánto vendría a ser?
la multa del numeral 1, ¿cuánto era? 0.6% de los ingresos netos. A ver, del año anterior, ¿en qué he cometido la infracción? Acá decimos, el numeral 1. ¿Cuándo cometiste la infracción? El 2 de enero del 2017, porque la del 12 te han emitido otro requerimiento por un tema de gradualidad. Pero ¿cuándo has cometido la infracción? El 2 de enero de 2017, correcto. Si la infracción la he cometido el 2 de enero de 2017, yo tengo que ver los ingresos netos del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior a la fecha que he cometido la infracción, porque me dice, fíjate en el PDT. Yo me fijo en el PDT del ejercicio anterior, del 2016, pero les pregunto, al 2 de enero de 2017, ¿he presentado el PDT del 2016? No. Entonces, ¿qué PDT tendría que ver? Del ejercicio precedente al anterior. Tendría que ver el PDT del 2015. ¿Me han seguido todos por ahí? Acá yo tendría que ver el PDT del 2015. ¿Por qué tendría que ver el PDT del 2015? Acá. Decimos, acá nosotros tenemos que ver el PDT del 2015. ¿Por qué tenemos que ver el PDT 2015? A enero de 2017, ¿yo tendría el PDT 2016? No. ¿Qué PDT tendría? El del 2015. ¿Y eso dónde yo lo encuentro? Yo lo voy a encontrar en el 180. ¿Qué te dice? Acá, a ver, vamos a ver. Te dice, si la comisión o detención de las infracciones ocurre antes de la presentación, te dice, si la comisión o detención de las infracciones ocurre antes de la presentación o vencimiento de la DJ anual, la sanción se calculará en función a la DJ anual del ejercicio precedente al anterior. Es decir, del ejercicio 2015. Por eso es que en este caso decimos, yo debo tomar en consideración los ingresos netos del 2015. Para el caso de la infracción del numeral 5, igual, porque el caso del numeral 5, la multa es 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior. ¿Cuándo he cometido? El 14 de enero. Pero el 14 de enero no tenía la del 2016, entonces tomaré los ingresos netos del 2015. Ahora, documentación prohibida solicitar, ya habíamos visto esto. ¿Cuál es la documentación prohibida solicitar? Eso lo vimos cuando vimos el tema de fiscalización. La documentación prohibida solicitar es aquella que ya entregamos en una anterior fiscalización o en un anterior trámite. Y siempre y cuando no hayan pasado más de 5. En este ejemplo, según lo informado por la administración, la compañía se le realizó un procedimiento de fiscalización de sus obligaciones tributarias de los periodos de enero a marzo del 2014, siendo que mediante resultado de requerimiento tal y tal, se ha corroborado que la compañía no presentó el análisis de la cuenta 6 y la cuenta 7. ¿Qué es eso? Análisis de la cuenta 6 y de la cuenta 7. Numeral 1, numeral 5. Eso será numeral 5. ¿Por qué no será numeral 1? Porque es algo que yo tengo que elaborar.
En los resultados de los referidos requerimientos se dejó constancia que la compañía entregó el referido análisis en la fiscalización que tuvo por el tributo del IGB de enero a marzo de 2014. Fiscalización que se realizó el año pasado. Pero ojo, en este caso yo ya lo había entregado, pero no lo entregué ahora. ¿Tenía la obligación de entregarlo? No, porque era una información prohibida solicitar, porque lo entregué en un anterior trámite y no ha pasado más de 5 años y no hubo variación alguna. Entonces, en este caso, no he cometido la infracción. Pero, señorita, son diferentes tributos, no importa. Acá también es lo mismo, pero te dice, en los resultados de referido requerimiento, se dejó constancia que la compañía exhibió. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que en la fiscalización anterior yo no entregué, yo solo exhibí. Para que esto sea una documentación prohibida solicitar, yo debo haber entregado, debo haber dejado una copia. En este caso no dejé, solo exhibí. Por ende, tendría que entregarlo, sí. Pero señorita, yo lo entregué, solo que no aparece. Tendría que aparecer en tu resultado de requerimiento o en tu cargo. Porque si no, no hay forma de corroborarlo. ¿Qué más? ¿Qué más te dice? En este caso, según lo informado por la administración a la compañía, se le realizó un procedimiento de fiscalización de sus obligaciones tributarias de los periodos de enero a diciembre de 2016, siendo que mediante los resultados de requerimiento 465 y 5173 del 14 y 30 de enero, se ha corroborado que la compañía no presentó el detalle de sus PDT 21 de los periodos de enero a 2016 solicitados por la administración. ¿Podría yo decir que el PDT 621 es una información prohibida solicitar? ¿Sí o no? Acá lo que te están diciendo es, lo que te dicen es, te están requiriendo el detalle del PDT 621. ¿Tengo que entregar o no el detalle del PDT 621? ¿Podría decir que es una información prohibida solicitar? En virtud de lo que habíamos hablado anteriormente, de esto. ¿Sí o no? Esto lo vimos la clase pasada también. En la clase que vimos fiscalización. Y dijimos, ¿y qué dijimos? Que el PDT 621 no es un trámite. En PDT 621 no es un trámite, es una obligación formal. Por ende, no estaría dentro de ese supuesto. Por ende, sí debería entregarlo. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Hola, disculpe, tengo una consulta. Sí. La ley de procedimiento administrativo general indica que la administración en general, hablando administración en general, no solo la administración tributaria, se encuentra impedida de solicitar información que ya tenga en su poder. En este caso, si es un PDT, al momento de presentarlo, la administración ya lo tiene en su poder. Sí, pero la que te dice que tenga en su poder en virtud de un trámite o una anterior fiscalización. Entonces el análisis vendría a ser, lo tienes en tu poder en virtud de, claro, lo dice el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero la pregunta o el kit del asunto acá sería, ¿ha sido por un trámite o por una anterior fiscalización? ¿Por cuál ha sido el motivo? Justo acá tenemos esta RTF, que justo analiza el artículo 40 de la LPAG. Y es por el tema yo ya te lo había requerido, yo te estoy requiriendo los PDT y no lo presenté. Y alegó que en este caso la administración lo tenía en su poder, porque estábamos hablando de los PDT 621.
pero en este caso ya el tribunal falló indicando que en este caso el PET, al no ser un trámite, no encaja dentro de la particularidad de lo que establece el artículo 40. Y por ende sí tendría que presentarlo. Y al día de hoy nos siguen requiriendo esa información, los PET 621. Por ende, nosotros, si bien nos parecería lógico que no tendríamos la obligación de entregarlo, lamentablemente no encaja dentro de forma específica en el 40. Por no ser un trámite y por no haberlo entregado en una anterior fiscalización, a menos que ya lo hubiéramos entregado, ¿no? Entonces, en el caso en el que la administración, por ejemplo, en un ejercicio determinado, digamos el 2015, esté fiscalizando el saldo a favor del ejercicio que se ha gastado de ejercicios anteriores, digamos en este caso el 2013, tendría que, a efectos de repararlo, tendría que presentar la información que yo detallo en mi PDT del 2013. Sí. O sea, Sí, tendría que requerírmelo. O sea, si me requiere la información de periodos anteriores que ya tiene para reparármelo, entonces también tendría que requerírmelo en todo caso, ¿no? Podría requerírtelo o él mismo podría sacarlo de su base, pero muchas veces lo que hace es requerirlo, ¿no? Pero sí podría requerirlo porque estaría repercutiendo en un periodo que no ha prescrito. Sí, podría requerirlo. Y lo más anecdótico que si tú no lo tienes, lo tendrías que descargar de tu propia clave solo. Entonces es como un criterio medio ambivalente porque para repararme no me lo pides y lo hagas de la información, o sea, y lo extraes de la información que evidentemente ya tiene la administración, pero cuando me lo requieres y tú lo puedes extraer de tu propia base de datos, me imputas una multa cuando no te lo doy. Porque lamentablemente, o sea, suena lógico decir no tendría por qué entregarte, pero lamentablemente no encaja dentro de la definición de trámite. Es por eso que sí tendría que entregarlo. Ok, gracias. Pero lo podría, la administración lo podría descargar, sí, muchas veces también lo hace, pero también te lo requiere, ¿no? Pero sí, ellos podrían hacer la corrida, sí podrían hacer la corrida. Es como si ellos tendrían la obligación de hacer cruce de información, no tienen la obligación de hacer cruce de información, pero podrían hacerlo, sí podrían hacerlo. Es la misma. Ok, entonces seguimos. Eso es básicamente por no encajar dentro de la definición de trámite. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el tema de la denuncia policial. Nosotros ya sabemos que si yo tuviera una denuncia policial, si yo tengo una denuncia policial anterior a la fiscalización, me requieren los libros contables. Pero antes de la fiscalización, yo ya tengo la denuncia policial en la cual yo he comunicado la pérdida de los libros. Es un documento de fecha cierta anterior a la fiscalización, en el cual me va a servir para decir, oye, yo estoy dentro del supuesto que me establece la norma de SUNAT, la RS de libros contables, en el cual tengo un plazo de 60 días para reconstruir los libros. Y por ende, no me puedes exigir en este momento. Cosa distinta sería si durante la fiscalización me requieren los libros y yo recién ahí hago mi denuncia policial. Eso sí no valdría. Casi de denuncia. No me presentaría como excusa para no presentar los libros. Si yo la denuncia antes de la fiscalización, el requerimiento y me sirve y no porque tengo. Si es después esto no me va a servir. Ahora, la documentación
acá me están poniendo otros casos, ¿no? Me requiere correspondiente mayor, acá que nos dice, a fin de realizar acciones de control del cumplimiento de obligaciones de realizar la verificación del correcto llevado a registro de venta, ¿qué me piden? Presentar y exhibir a las oficinas documentación correspondiente a junio de 2010 a mayo de 2014. ¿Pero qué me piden? Me están pidiendo venta, registro de compra. ¿Cuándo? El 3 de agosto de 2016. La referida esquela fue notificada en el domicilio fiscal de la compañía ¿cuándo? El 19 de julio de 2016, mediante certificación de la negativa de recepción. Posteriormente, el 22 de julio de 2016, solicitó a la administración se le conceda una prórroga de 15 días para dar atención al mencionado plazo, lo cual fue otorgado hasta el 10 de agosto de 2016. Entonces, primero me dijeron, exhibe el 3 de agosto, y yo pedí una prórroga. Y luego, la nueva fecha fue el 10 de agosto de 2016. Pero en esa fecha yo tampoco entregué los documentos. ¿Cuándo he cometido la infracción? La infracción la he cometido el 10 de agosto, porque es la fecha de la prórroga. El 3 de agosto fue la primera fecha, pero como yo vi que no me iba a alcanzar, pedí una prórroga. Y me la concedieron hasta el 10 de agosto. El 10 de agosto del 2016 no lo entregué. Entonces, el 10 de agosto sería la fecha en que he cometido la infracción. El 10 de agosto sería la fecha en que he cometido la infracción. Ok, la pregunta sería, al 10 de agosto yo tenía mi PDT del 2015, nosotros decimos, ¿qué PDT yo tengo que utilizar? El PDT del ejercicio anterior, de la fecha en que he cometido la infracción. El 10 de agosto yo tenía PDT, sí, yo tenía PDT, porque yo lo presento PDT en marzo o en abril. Entonces yo ya tenía el PDT de 2015. ¿Cuánto sería mi multa? Estamos hablando de registro, de entregar. La multa es el 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. La multa sería 0.6% del PDT del 2015, de los ingresos netos del 2015. Porque al 10 de agosto yo ya hice mi PDT. Te dice, conforme se advierte el documento de cierre, requerimiento, documentación para la realización, la administración dejó constancia que la compañía no cumplió con exhibir la totalidad de la documentación en esa fecha. Posteriormente, se reiteró a la compañía que cumpla con subsanar la omisión en que había incurrido. Mediante el documento de cierre de esquela de requerimiento para la verificación, se advierte a la compañía cumplió con exhibir la documentación correspondiente, sin efectuar la cancelación de la multa. Acá lo que se está diciendo, en primer momento debiste entregar, ¿lo entregaste? No, no lo entregué. Luego te lo volvieron a requerir, lo entregaste sí, pero no pagué multa. ¿Cuánto sería la multa? La multa sería el 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. ¿De qué ejercicio anterior? De la fecha en que cometí la infracción. ¿Cuándo cometí la infracción? En el 2016. ¿Qué ingresos netos serían? Los ingresos netos serían el 0.6% de los ingresos netos del 2015. Ok. ¿A esto le aplico rebaja? Sí, le aplico rebaja. ¿Por qué? Porque lo subsané. Cuando me requirieron por segunda vez, lo subsané, pero no pagué la multa. Veamos cuánto sería la rebaja entonces. Sería subsanación sin pago. ¿Sería inducida? Sí, porque yo tuve un requerimiento. Subsanación, ¿lo subsané? Sí, pero pagué la multa, no. Sería una rebaja del 50%. ¿La multa cuánto sería? La multa sería lo siguiente. La multa sería el 0.6% de los ingresos netos del 2015 con una rebaja del 50%. A ver, veamos. ¿Cuánto es el 0.6% de los del... A ver,
Porque acá, aparte, tenemos que ver que la multa no debe ser menor a un monto. A ver, 30.300. 0.6%. ¿Cuánto sería? 181 soles con 80. La multa sería 181 soles con 80. ¿Qué dice? ¿Qué multa estamos hablando? ¿Qué infracción? Numeral 1 del artículo 177. Numeral 1 del artículo 177. ¿Qué habíamos dicho? Nosotros tenemos que irnos a las tablas. En este caso estamos trabajando con la tabla 1 por un tema didáctico. Vámonos al 177. ¿Qué nos dice el 177, numeral 1? Nos dice nota al pie 10. Nota al pie 10. Y vámonos a ver la nota al pie 10. La nota al pie 10 nos dice lo siguiente. Le dice, la sanción de multa de ingresos netos anuales no podrá ser menor al 10% de la UIT, ni mayor a 25 UITs. Ok. Acá nosotros habíamos dicho que cuánto era la sanción. 0. La multa, acá la multa, 0.6% de cuánto? De 30.300. ¿Y cuánto es el 0.6% de 30.300? Esto es igual a 181.8. Es decir, 182 soles. Ahora, pero la nota al pie que te dice, esto no puede ser menor al 10% de la UIT. No puede ser menor al 10% de la UIT. ¿Qué UIT será? Nosotros decimos, no puede ser menor al 10% de la UIT. ¿Qué UIT será? Nosotros habíamos dicho, nos vamos al 180 y el 180A te dice, la UIT de la fecha en que cometí la infracción. ¿Cuándo cometí la infracción? Retrocedamos. La infracción lo cometí el 10 de agosto de 2016. ¿Qué UIT será? La UIT del 2016. 10% de la UIT del 2016. ¿Y cuánto era la UIT del 2016? Vámonos rápido, acá atrás. Acá lo tenemos. La UIT de 2016 era 3.950. La UIT de 2016 era 3.950. Y era 3.950. Entonces, ¿cuánto será la multa? El 10% de 3.950. Es decir, la multa será 395 soles. Eso será la multa. La multa será 395 soles. Pero yo tengo una gradualidad, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en este caso, acá la multa será 395 soles. Pero tengo gradualidad, me dice, mediante el documento de cierre número tal, para la verificación de obligaciones, se advierte que la compañía cumplió con exhibir la documentación correspondiente de comprobantes tal, sin efectuar cancelación de multa alguna. Te dice, sí cumpliste con subsanarlo, pero no pagaste la multa. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? Sería inducida sin pago, con gradualidad solo del 50, no del 80.
Entonces acá la multa sería 395 con una rebaja del 50%, lo que nos sale una multa rebajada ¿de cuánto? Si nosotros decimos que es 395, sería 395, solo tendría que pagar el 50%, que sería 197.5, es decir, 198. Mi multa rebajada sería 198. Y a eso ya le calculo los intereses respectivos, ¿no? Eso sería por el caso, porque dice acá, es lo que no hemos presentado. Referido a los 5 comprobantes de pago que sustentan mayores de ingresos, registro de ventas. Acá sería solo documentación requerida, nada que yo tenga que elaborar. Y así tendríamos que ir haciendo caso por caso, ¿no? Porque tendríamos que ver número 1, si es numeral 1, si es numeral 5. Luego de ellos tendríamos que ver los ingresos netos, de qué ejercicio estuviéramos hablando, y luego aplicar la gradualidad. ¿Qué más tenemos por acá? Para hacerlo ya más rápido. Acá. Acá, en este caso, te hablan de una empresa de servicios y te hacen, y a la cual se le está requiriendo registro de costos. Para eso, nosotros recordamos la de CRTF de observancia obligatoria que decían que no tenían la obligación de llevarlo. Del ejemplo que habíamos dado en un inicio, de las reglas que habíamos dado en un inicio, para cometer la infracción número 1, debo estar obligada a entregar, a tenerla. Si no estoy obligada a tenerla, no ha incurrido en infracción a no entregar. Ahora, en este caso, me están requiriendo información. ¿Qué me están requiriendo, para ser exacto? No cumplí con exhibir los movimientos bancarios de enero a diciembre de 2014. El 15 de agosto de 2017 me han pedido los estados de cuenta del banco y no lo presento. Me han pedido los estados de cuenta del banco y no los presento. Te dice, reiteró a la compañía que exhibiera la documentación solicitada a efecto de acogerse al régimen de gradualidad. Pero ¿qué pasó? La administración dejó constancia, entre otros, que la compañía no exhibió lo requerido ni pagó la multa. Me están pidiendo los estados de cuenta. No lo presenté. Luego me lo vuelven a requerir y no lo presento ni pago multa alguna. ¿He incurrido en infracción? Sí. ¿Qué infracción he cometido? Numeral 1 del artículo 177. ¿Cuándo he cometido la infracción? El 15 de agosto de 2017. ¿Qué PDT tendría que ver? Tengo que ver el PDT del 2016, los ingresos netos del 2016, porque agosto de 2017 ya debía haberlo presentado. ¿Pero qué te dice? El contribuyente por los periodos 2013 al 2017 no ha presentado declaración jurada. ¿Debía haberlo presentado? Sí, pero no lo he presentado. ¿Qué sucede ahí? Porque la norma te dice, los ingresos netos que debes presentar, o que debes tomar en consideración son lo de la EJ que has presentado. Ahí lo que tengo que ir es el artículo, acá tenemos que ver, es el artículo 180 del Código Tributario. ¿Y qué te dice? En los casos en los cuales estás obligada a hacer la declaración y no la haces, ¿cuánto es la multa? El 80. ¿Cuánto sería la multa? Acá está. Vamos al artículo 180. Acá. Rápido. ¿Cuánto sería la multa? ¿Qué dice? Acá.
cuando el deudor tributario sea omiso a la presentación de declaración jurada anual o de 2 o más declaraciones juradas mensuales en los del régimen especial, la multa es el 80% de la UIT. En este caso, la multa es el 80% de la UIT. ¿Por qué? Porque ¿qué debí tomar? La DJ. ¿La DJ de cuándo? La DJ del 2016. Porque agosto de 2017 ya la había presentado. Debí tomar esto, pero como no la presentaste, ¿qué voy a considerar? Voy a tomar en cuenta que la multa, ¿cuánto será? La multa será el 80% de la UIT. ¿Cuándo la multa es el 80% de la UIT? Cuando debiendo hacer la declaración, no la hago. Ahora, otro supuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso que están requiriéndome la información? Tengo una fiscalización. Por ejemplo, en este caso, me iniciaron una fiscalización. Me notificaron el 4 de septiembre de 2017. Pero yo recién inicié actividades en enero de ese año. He cometido la infracción por no entregar la documentación. ¿Qué ingresos netos voy a utilizar? La del ejercicio anterior. Ok, pero el ejercicio anterior no he tenido actividades. Recién he tenido actividades este ejercicio. No hay PDT a utilizar. En este caso, la multa, ¿cuánto sería? En este caso, la multa sería, en virtud también del artículo 180 del Código Tributario, la multa sería el 40% de la UIT. ¿Cuándo sería el 40% de la UIT? Cuando, por ejemplo, en este caso, recién he iniciado actividad. ¿Cuándo sería el 80%? Cuando ya había iniciado, pero no tengo PDT alguno. Y acá tienen una serie de casos que les pueden servir. Para finalizar, porque ya nos ganó el tiempo otra vez más. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso? Me requieren la documentación para el día 10, que es de esta observancia obligatoria. Me requieren la documentación el día 10 de julio del 2021. Preséntame el 10 de julio de 2021. Pero antes del 10 me llega otro requerimiento pidiéndome la misma información o la misma información con información adicional. Y ya no para el 10, sino para el día 20 de julio. Si yo no lo presento el día 10 de julio, no habría cometido infracción, porque habría habido una prórroga. Porque el día 10 me pidieron registro de compra, registro de ventas. Pero luego me llegó un requerimiento, otro requerimiento, antes del 10, pidiéndome lo mismo, más las facturas, pero para presentarlo el día 20. Lo que está pasando es que ha habido una prórroga automática en este caso. Una prórroga tácita, sí se podría decir. Y acá tendría muchos más casos. Ya la próxima clase terminamos con la parte que nos falta del 178 y ya vemos otro tema adicionales, que ya ahí con eso cerraríamos el tema del código, para luego ver lo que es renta y ver lo que exige antes que nos acabe el tiempo. Entonces nos quedamos hasta acá, porque ya nos ganó la hora nuevamente. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, si me la pudieran hacer. Si no, concluimos con lo que hemos avanzado. ¿Todo ok hasta acá? Por suerte, el día de hoy no hemos tenido problemas con el sistema. Entonces, si no hubiera ninguna consulta, nos quedamos hasta acá y ya nos vemos la próxima clase. Gracias.